Muy buenos días al auditorio que nos acompaña en este momento y a los que nos verán más tarde. Estamos empezando la penúltima conferencia del ciclo conmemorativo del centenario del nacimiento de Severo Martínez Peláez. Y hoy vamos a tener la conferencia del doctor Ricardo Sáenz de Tejada. Que es acerca del rompimiento epistemológico que se produjo en las ciencias sociales, yo diría guatemaltecas, pero también centroamericanas y latinoamericanas, ¿verdad? En los años 60 y 70. Y en donde varias figuras de las ciencias sociales en Guatemala fueron parte, incluyendo a este historiador guatemalteco, Severo Martínez Peláez. Como dije, el 16 de febrero se cumplieron 100 años de su natalicio y la conmemoración de este centenario ha dado lugar a la organización de este ciclo de conferencias por parte de dos colegas centroamericanas, Eugenia López y Yesenia Martínez, y también por mi parte. Eugenia López es profesora en la Universidad de El Salvador y directora de la Academia Salvadoreña de la Historia, además de que coordina la red de academias de historia de Centroamérica. Y Yesenia Martínez, como yo, es docente e investigadora, nada más que ella en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y yo soy docente e investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es nuestra institución anfitriona. La obra de Severo Martínez Peláez, La patria del criollo, interpretación de la realidad social guatemalteca, y Motines de indios, la violencia colonial en Centroamérica y Chiapas, sigue siendo un referente para las ciencias sociales en América Latina. Igualmente, debe destacarse que Martínez Peláez formó parte de una generación que asumió el oficio de historiador como un compromiso social y político. Este ciclo de conferencias virtuales que se ha desarrollado a lo largo de este año ha tenido como objetivos destacar los aportes de Martínez Peláez a la historiografía colonial y de las rebeliones indígenas, mostrar cuáles fueron algunas de sus fuentes teóricas y metodológicas, así como documentales, describir su labor como profesor, investigador y escritor, analizar los contextos en los que produjo su obra y, por último, pero igual de importante, reflexionar acerca de los límites de esta y los necesarios matices con los que se debe analizar. En suma, con las actividades de este ciclo conmemorativo, buscamos contribuir al avance de las ciencias sociales en la región centroamericana y aún más, traer al presente las ideas de aquellos científicos sociales que asumieron su labor con responsabilidad ciudadana, como diríamos hoy. De todos los temas que he enunciado, hemos tenido la brillante participación de varios colegas y ahora, en esta penúltima reunión, recibimos al doctor Ricardo Sáenz de Tejada, que nos hablará del rompimiento epistemológico, como dije al principio, que tuvo lugar en las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, sus personajes y los debates a que dieron lugar. El doctor Ricardo Sáenz de Tejada es antropólogo social y politólogo. Ha desarrollado su carrera profesional combinando su trabajo como consultor y director de proyectos de acción social y política, con la investigación y la docencia universitaria en Guatemala y Centroamérica. Es profesor titular de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha realizado investigaciones y publicaciones sobre la interacción entre las desigualdades sociales y la violencia, la organización y movilización social, los procesos políticos y electorales y la historia más reciente. Entre sus libros destacan Democracias de posguerra en Centroamérica, Política, Pobreza y Desigualdad en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Democracia y Elecciones en Guatemala es un segundo libro, 1984
a 2011. Un tercero es una biografía que se llama Oliverio, una biografía del secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, 1978-1979. Es una obra que yo no la conocí apenas y estoy pues realmente muy, pues con cierta avidez de llegar a este libro y leerlo porque pues como todos recordarán y para los que no lo saben, este joven líder universitario fue asesinado en octubre de 1978 y con él inició una terrible represión en Guatemala. Este libro, como dije, despierta mucho interés porque incluso editorialmente va por su cuarta edición. Y finalmente el libro, finalmente lo que estoy mencionando aquí, ¿verdad? El libro Revolucionarios en tiempos de paz, rompimientos y recomposiciones en las izquierdas de Guatemala y El Salvador. Así que, hecha esta breve presentación, vamos a darle la palabra al doctor Ricardo Sáenz, agradeciéndole su participación en este ciclo. Tiene la palabra, doctor. Muy bien, buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a a las organizadoras de este ciclo de conferencias, particularmente a la doctora Coralia Gutiérrez. Valoro mucho esta invitación que, como ya se dijo, se enmarcan en la conmemoración del centenario de nacimiento de Severo Martínez Peláez, el más importante historiador guatemalteco del siglo XX en Guatemala y uno de los intelectuales más influyentes en el país. En estos 10 meses hemos tenido una decena de conferencias y diálogos que nos han posibilitado, como ya se dijo, pensar y conocer la obra de Martínez Peláez desde distintas perspectivas, aspectos de su biografía, análisis de su obra La Patria del Criollo y Motines de Indios y otros elementos. Vamos a ver aquí qué pasó. A diferencia de los espacios anteriores, esta charla no se centrará exclusivamente en la figura de Severo Martínez y su obra, sino que abordará lo que se ha venido denominando como la ruptura epistémica o epistemológica que se dio en Guatemala en el campo del pensamiento social entre 1968 y 1972. Esta ruptura no se dio en un vacío sociohistórico, sino estuvo condicionada por intensos procesos de cambio político, económico y social. Y en el ámbito de de las ideas se expresó en la publicación, en un tiempo relativamente corto, de 3 libros que son diacríticos de esta ruptura y que hasta la fecha siguen siendo objeto de estudio y discusión. En el orden de publicación, estos libros fueron La interpretación del desarrollo social centroamericano de Edelberto Torres Rivas, que se publicó originalmente en 1969, Guatemala, una interpretación histórica y social de Carlos Guzmán Bocter y Jean-Luc Herbert, que se publicó en mayo, me parece, o abril de 1970, y La Patria del Criollo, ¿verdad? Que se publicó un par de meses después, también en 1970. Para abordar esta ruptura, pues propongo esta ruta, ¿verdad? Esta introducción. Posteriormente, una revisión muy breve de consideraciones conceptuales, no teóricas, explicar con qué se rompió, ¿verdad? Porque si hablamos de una ruptura, hablamos de un antes y un después. El contexto en el que se dio esta ruptura, algunas notas muy breves sobre los autores y ya propiamente la ruptura y los aportes que éstas representaron para Guatemala. Con relación a la conceptual, pues hay pues muchos autores que trabajan eso, sobre todo en el campo de las ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, Gastón Bachelard, por ejemplo, introduce en la formación del espíritu científico el concepto este de ruptura epistemológica, ¿verdad? Donde hace referencia a estos saltos
o quiebres radicales en el conocimiento científico, que se basan en la superación de obstáculos epistemológicos y sobre todo en salir de cierto sentido común que se crea tanto en las comunidades científicas como en las sociedades. Fue Althusser, ¿verdad? Cuando trabaja la revolución teórica de Marx, donde plantea, digamos, también esa ruptura. En el caso, él lo que afirmaba, ¿verdad? Era la diferencia que ahora también está discutida entre el Marx de antes de 1845, perdón, y el Marx ya de la ruta del capital. Y ahí señala la ruptura con la ideología y digamos, la introducción del concepto de práctica. Y, por supuesto, ¿verdad? Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, también pensando en la física fundamentalmente y en las ciencias naturales, nos habla de cómo en las ciencias se crean, digamos, paradigmas, que son teorías, metodologías y conocimientos generalmente aceptados por la comunidad científica, es que se consideran hasta cierto punto infalibles. Y es, digamos, desde las márgenes de estos paradigmas donde se empieza a cuestionar, ¿verdad? Se desafían estas ideas generalmente aceptadas y se dan esas revoluciones científicas, que a su vez dan lugar a un nuevo paradigma hasta que llega, digamos, una nueva revolución científica. Para el caso que nos ocupa, este rompimiento epistémico significó una transformación de la forma de entender y pensar la historia y la sociedad guatemalteca. Esto se dio justo a través de una ruptura con el conocimiento anterior. Pero, ¿con qué se rompió? ¿Cuáles eran esas ideas sobre la sociedad que se habían venido tejiendo desde la colonia y que tendían a legitimar la dominación croya y peninsular, para utilizar los conceptos de Severo Martínez y la DINA después? Pues se trata de un conjunto de ideas que, aunque fueron producidas en el ámbito intelectual y estaban revestidas, ¿verdad?, de una vestimenta científica o pseudocientífica, se había convertido en una suerte de sentido común de la sociedad, o por lo menos de las élites y los sectores medios, que se transmitían por libros, prensa, en las escuelas y el debate público. Me voy a centrar en tres, digamos, tradiciones de pensamiento en particular: el liberalismo positivista, la historia oficial y, eh, digamos, la producción intelectual de las primeras generaciones de la antropología estadounidense en Guatemala. Es decir, los libros a los que hago referencia y los autores rompen con esta tradición de pensamiento. Sobre el liberalismo positivista, pues esta definición puede ser un poco imprecisa, pero responde a lo planteado por Mahoney respecto a la diferencia entre el liberalismo centroamericano de la década de 1820, que asumía parcialmente los elementos tanto del liberalismo político como del liberalismo económico, y por lo tanto existía cierto compromiso con la igualdad, frente al liberalismo, digamos, que se enarbola a finales del siglo XIX, a partir de 1870, más o menos, que se asumía discursivamente como liberal, pero en la práctica categorizaba a las personas de acuerdo con su origen étnico, propiedad de ingreso, y que impuso los criterios de orden y progreso, que para aquel momento incluían la discriminación y exclusión de los pueblos y comunidades indígenas, el trabajo forzado y la ciudadanía restringida. Esto se expresó en diversos discursos intelectuales, pero sobre todo en la práctica estatal, ¿verdad? Que partía de la inferioridad, entre comillas, de los indígenas para justificar su explotación. Y esto perduró, muchas de estas ideas, hasta la Revolución de Octubre de 1944. Por ejemplo, ya todavía en la Asamblea Constituyente de 1945, en una de sus intervenciones, pues don Clemente Marroquín Rojas, constituyente, planteaba: yo no consigo, señores, que haya que mantener la cultura o culturas de los indígenas,
porque no sirven absolutamente de nada. Al contrario, son un lastre para la nación, un lastre que nos mantendrá siempre en un estado primitivo, semisalvaje. En este caso, señores, no hay más que o los ladinos nos orientamos aceptando la cultura indígena de los quichés, de los mayas, etcétera, o ellos se occidentalizan aceptando la cultura occidental, porque mantener dentro de un país tan insignificante como es Guatemala las dos esferas es mantenernos casi por la vida entera en una situación casi de barbarie. ¿Verdad? Lo que quiero referir es cómo estas ideas del liberalismo político habían sido asumidas, incluso con las élites, entre comillas, más adelantadas de su tiempo. La otra ruptura es con la historia oficial. Hoy existe un debate, ¿verdad?, en torno a la historia oficial en Guatemala. Lo cierto es que por distintas razones, ¿verdad? Desde la reforma que se intentó instaurar después de los acuerdos de paz, la estrategia estatal fue ya no intentar construir un relato o una historia oficial, sino simplemente eliminar los contenidos de historia, ¿verdad? Hoy en la currícula educativa está una ambigua educación ciudadana, ¿verdad? Donde no hay, digamos, contenidos de historia, sino más bien la política actual del Estado guatemalteco es el olvido, ¿verdad? La historia no existe. Sin embargo, a finales del siglo XIX, de acuerdo con Arturo Taracena Arreola, los abogados José Mía Vidaurre, Lorenzo Montúfar y el escritor Agustín Gómez Carrillo, los tres descendientes de prominentes familias criollas guatemaltecas, fueron comisionados por los gobiernos liberales de Justo Rufino Barrios y Manuel Lisandro Varías para que escribieran en varios volúmenes la verdadera historia patria, desde la época precolombina hasta finales del siglo XIX. Como saben quienes son especialistas en historiografía, se trató de una historia relativamente partisana, que construía un relato épico del liberalismo, como sobre las causas de la caída del régimen de Mariano Gálvez, que planteaban, digamos, digamos, la reacción a las reformas realizadas durante la década de los años 30 del siglo XIX por la alianza aristócrata clero-indios, ¿verdad? Desde esta perspectiva, de esa historia oficial, los motines de indios contra las reformas solo podían haber tenido su origen en las inquietudes sembradas por los curas y la nobleza, porque al no afectar estas disposiciones directamente al sector indígena de la población, no tenían que haberla molestado. Pero como saben, ¿verdad? Fue José Antonio Villacorta quien logró construir un relato coherente de la historia nacional. Este autor ha sido estudiado pues ampliamente por Palma Murga, Augusto Gordillo, Arturo Taracena y otros, y planteó, digamos, una triada de la historia que abarca de la prehistoria, historia antigua de Guatemala, eh, la conquista y la constitución de la República. De acuerdo con, permítanme un segundo acá. De acuerdo con Augusto Cortillo, pues José Antonio Villacorta se desempeñó como secretario del despacho de Estado, perdón, en el despacho de Educación Pública durante los gobiernos de José María Orellana, Lázaro Chacón y Jorge Ubico. Fue la figura más importante en la construcción, recopilación y difusión de un proyecto nacional y en la oficialización de la historia nacional de Guatemala entre los años 1915 y 1944. Se adueñó muy temprano del glorioso pasado prehispánico indígena y lo convirtió en la base de la nacionalidad guatemalteca. Sin embargo, no resolvió esa contradicción entre el preterismo, ¿verdad? Esa imagen del indígena glorioso del pasado y la pobreza del momento actual. Según Taracena, Villacorta retomaba la idea de la degeneración, eh, digamos que se vivía en el posclásico, para explicar el estado de marginalidad y miseria de los indígenas del presente. De hecho, desde la perspectiva de Villacorta, los no indígenas eran los motores del cambio, mientras los indígenas debían pasar un proceso de asimilación
para poder presentar en el futuro algún tipo de aporte. Entonces, la segunda corriente con la que se rompe es con esta visión de la historia oficial. Y finalmente tenemos a las primeras generaciones de la antropología estadounidense, ¿verdad? Como ustedes saben, hay pues una presencia de la antropología estadounidense en arqueología por lo menos desde el siglo XIX, y a principios del siglo XX encontramos a estudiantes, ¿verdad? De Franz Boas con el desarrollo del particularismo histórico, haciendo investigación en Guatemala, el continuum folk urbano y los estudios de comunidades de Sol Tax, ¿verdad? Y Robert Redfield, donde se planteaba la centralidad de la comunidad para el mundo indígena, pero aislada de la nación. No se abordaba la relación de estas comunidades con la economía de plantación. Ahí se van desarrollando dos interpretaciones, ¿verdad? Primero, la visión de la comunidad indígena como cerrada, equilibrada e igualitaria, que fue concebida como aislada del conjunto de la nación, y rara vez se abordó el papel central que jugaban estas comunidades como proveedores de mano de obra para la economía de plantación. Y digamos lo que algunos consideran la segunda generación que influyó mucho en el indigenismo guatemalteco está marcada por la llamada teoría de la ladinización, formulada por Richard N. Adams, que postulaba que la sociedad guatemalteca desde el siglo XVI se encontraba en un proceso de ladinización que terminaría con la reducción o desaparición de los indígenas y el predominio de la población eh, ladina. Estas ideas, después ya en los años 90, pues Richard Adams explicó que se sostuvieron, ¿verdad?, en base a un error analítico, en el que él, revisando los datos censales, lo que observaba es que de manera relativa, pues obviamente, ¿verdad?, la población indígena del 90% venía en disminución de 1524 para 1954, mientras que también en términos relativos, la población ladina pues iba de cero, digamos, en 1524 a casi el 50% en los años 50. Lo que Adams explicó posteriormente es que lo que él no pudo asimilar en su momento fue que en términos absolutos la población indígena seguía creciendo, ¿verdad? No estaba en la ruta de desaparición. Pero en cualquier caso, lo que se planteó es esa idea de que Guatemala estaba formada o estaba en pleno desarrollo de un proceso de ladinización que partía, ¿verdad?, del indígena tradicional, el indígena modificado, el ladino nuevo y el ladino, basado en criterios, digamos, evidentemente culturales. Estas ideas fueron asumidas también por Joaquín Noval, ¿verdad? Uno de los primeros antropólogos formados empíricamente, paradójicamente el mismo responsable del trabajo militar del Partido Guatemalteco del Trabajo, y que en su resumen etnográfico de Guatemala todavía asumía ese paradigma, ¿verdad? Y cito: de acuerdo a su grado de indianismo, las comunidades indígenas pueden clasificarse en dos categorías principales: las tradicionales y las modificadas. Estas últimas pueden variar considerablemente según se asemejen más a su punto de partida, que es el tradicional, o a la cultura ladina. Por supuesto, en el futuro, conforme las comunidades tradicionales tiendan a desaparecer a mayor velocidad, la clasificación tendrá que ser otra. Conforme las comunidades se alejen progresivamente de la etapa tradicional, a través de cambios acumulativos efectuados a lo largo de varias generaciones, llegan a un punto avanzado en la etapa de modificación. Puede considerarse como ladinizada. Cuando la comunidad deja de considerarse indígena ella misma y termina de ajustar su conducta a la de sus vecinos ladinos, ingresa finalmente a la sociedad ladina, deja de constituir una cosa aparte frente a los ladinos, cesa de considerarse aparte y distinta de los ladinos, y no por debajo de ellos, y pasa a formar la clase más baja de un sistema social diferente, que es el ladino. Lo que quiero referir es que, digamos, la
teoría de la ladinización también se había convertido en un lugar común. Pero entonces, en síntesis de la antropología estadounidense, se rompe con la idea, primero, de esa idealización del mundo indígena y la comunidad pensada como igualitaria, exenta de conflictos y cuyos habitantes llevaban una vida bucólica, dedicada pues a la siembra y a los rituales religiosos. Y, por supuesto, a la idea de la ladinización. De hecho, el paradigma planteada por Adams se asumía de tal suerte que se hablaba de indígenas tradicionales, indígenas modificados, ladinos nuevos y ladinos. Adicional a esto, se dio también una disputa, ¿verdad?, con esta antropología estadounidense, y que es que en su momento, ¿verdad?, en 1954, en plena, digamos, intervención estadounidense, Adams acepta hacer un trabajo para el Departamento de Estado estadounidense que tituló La receptividad de la agitación comunista fomentado en la Guatemala rural. Entonces, entre julio y agosto del 54, Adams y sus estudiantes de doctorado entrevistan, ¿verdad? O interrogan, habría que ver qué es lo que está pasando, a agraristas y militantes, ¿verdad?, de los partidos revolucionarios que fueron detenidos para tratar de ver su recepción sobre el comunismo, ¿verdad? Ellos hacen en total 1.600 entrevistas, la mayoría en Guatemala, le sigue Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Escuintla, Chimaltenango, y entre otras cosas, pues miden esa receptividad. Eso podría hablar una conferencia específica. Lo cierto es que esto también provocó una ruptura con esas primeras generaciones de antropólogos, al grado que Celso Lara en su momento denominó a esta antropología como antropología de la ocupación, ¿verdad? Adams después explicó que probablemente fue un error haber aceptado dicha investigación, y más bien cuando él estuvo al frente de la Asociación Americana de antropología, pues, digamos, criticó fuertemente que los antropólogos participaran en entrevistas o interrogatorios a prisioneros. Eh, otro aspecto importante de la ruptura epistemológica es que ésta no se hace en el vacío sociohistórico, ¿verdad?, sino responde a un contexto. Este contexto está definido por la intervención estadounidense y la crisis política del 54 al 63, el inicio de la guerra de guerrillas y la transformación económica y social, ¿verdad? Los procesos de cambio en la costa sur, los cambios en el altiplano occidental y noroccidental, la colonización del Ixcán y las riberas del río Usumacinta y el crecimiento de la zona metropolitana de Guatemala. Eh, Sobre la caída del presidente Arbenz y la intensificación de la Guerra Fría y la intervención estadounidense, pues es poco lo que se puede aportar de nuevo a un hecho que es conocido y ha sido ampliamente estudiado. Lo que es pertinente señalar y que se retomará más adelante es que tres de los autores que son protagonistas de esta ruptura epistemológica son parte de la misma generación política, ¿verdad? La generación política que desde la universidad enfrentó la intervención estadounidense y la renuncia del presidente Arbenz Guzmán. El segundo punto tiene que ver con la crisis política que se desencadenó tras el derrocamiento del presidente Arbenz Guzmán. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en los meses posteriores a la intervención estadounidense fueron asesinadas 3.000 personas, la mayoría líderes agraristas y sindicales en las zonas rurales. Aunque algunas de las políticas de los gobiernos revolucionarios fueron revertidas, especialmente las que afectaron la estructura agraria, los liberacionistas, y este es uno de los argumentos centrales, no lograron construir ni hegemonía ni mayoría electoral, ¿verdad? Pocas semanas después de la renuncia de Arbenz, el 2 de agosto del 54, los cadetes de la Escuela Politécnica se alzaron
en armas contra las bandas liberacionistas, ¿verdad? Las derrotan, las rinden, las obligan a desmovilizarse y volver a Chiquimula y evitan la anunciada fusión del Ejército Nacional con pues, el grupo de Castillo Armas. Eh, en 1957, pues igual es conocido, ¿verdad? El caudillo de la liberación, Carlos Castillo Armas, fue asesinado en Palacio Nacional y el movimiento democrático nacionalista pues se vio obligado a hacer fraude electoral en las elecciones del 57, ¿verdad? Donde son derrotados frente a Idígoras Fuentes, un general ubiquista, pero que recibe respaldo incluso popular, no porque el pueblo, ¿verdad? Esté con los liberacionistas, ¿verdad? Sino porque hay un rechazo justamente a la liberación. Obligan a que se repitan las elecciones en el 58 y gana la presidencia Idígoras Fuentes, que fue, digamos, un gobierno que se caracterizó por la corrupción y la incompetencia. Esto y otros hechos produjeron varios levantamientos militares, entre ellos el del 13 de noviembre de 1960 y las jornadas de protesta de marzo y abril del 62. Y fue en ese contexto histórico y que tiene que ver con la ruptura con la que voy a hacer referencia, que se inició la guerra de, de, de guerrillas, ¿verdad? Em, Además del levantamiento del 13 de noviembre, en marzo del 62, el Partido Guatemalteco del Trabajo y el PUR intentaron llevar adelante la llamada guerrilla del Concuá, que fue posteriormente desarticulada. Se anuncia, como sabemos, el retorno de Juan José Arévalo y la respuesta del ejército es el golpe de estado de marzo del 63, ¿verdad? Donde el alto mando militar toma el control del estado. Pero con relación al inicio de la guerra de guerrillas, lo que pues se resalta, ¿verdad? Es la influencia de la Revolución Cubana, la proscripción del PGT, esa unión, ¿verdad?, entre comunistas, militares patriotas y clases medias radicalizadas, una guerrilla, digamos, muy mediática, pero lo que tiene que ver, tiene más relación con lo que queremos abordar es justamente que después de un primer momento, digamos, de insurgencia fundamentalmente urbana y ladina en el oriente de Guatemala, se empieza a plantear la importancia de los pueblos indígenas o de los indígenas, como se decía entonces, como sujeto de la revolución. Y eso es muy temprano, ¿verdad? En enero de 1966, aunque la cita se publicó el discurso en el año 68, en la reunión tricontinental, Turcios Lima planteó: el campesinado guatemalteco está formado en una enorme mayoría por las masas indígenas, grupos nacionales de glorioso origen maya, la civilización precolombina más notable del continente. La ideología colonialista, para facilitar más el sojuzgamiento de este pueblo maravilloso, impuso la deformación cultural y la discriminación racial. Por largo tiempo se consideró a los indios como seres inferiores, como pueblos atrasados, incapaces de asimilar el progreso y la técnica. No pocos revolucionarios en el pasado fueron presas de esta ideología y consideraron a las masas indígenas como un peso muerto para la revolución. La experiencia de la lucha guerrillera ha demostrado que el campesino indígena, lejos de ser un obstáculo para la revolución, es su fuerza decisiva, ¿verdad? El indígena, el campesino indígena, como sujeto de la revolución, ya no el proletariado, ¿verdad? Como se venía planteando hasta el momento. Esto pues es retomado también por Ricardo Ramírez y Aura Marina Rola en varios textos, ¿verdad? En Turcios Lima, una biografía publicada en el 67. eh, digamos, el núcleo central del texto es elaborado por Ricardo Ramírez de León, que, bueno, compañero, de acuerdo con lo que hemos escuchado en estas conferencias en la Universidad de Severo Martínez eh, Peláez, eh,
pues César Montes y la antropóloga Aura Marina Arriola. Y esto se va a expresar también en el documento Situación y Perspectivas del Movimiento Revolucionario de marzo del 67, ¿verdad? Este es un texto elaborado, ¿verdad? Por Ricardo Ramírez de León y por Aura Marina Arriola, que significó la ruptura con las FARC y con el PGT de un núcleo de revolucionarios que ya se estaba conformando en Cuba y que años después formaría la nueva Organización Revolucionaria de Combate que en el 74, me parece, asume el nombre de Ejército Guerrillero de los Pobres. En el documento de marzo, Aura Marina Arriola y Ricardo Ramírez de León plantean un papel decisivo tendrá en el crecimiento y desarrollo de los destacamentos guerrilleros regulares la población indígena. Sin ella, nuestra guerra no puede ser popular ni garantizar el balance de fuerza a nuestro favor. Pero además son los guatemaltecos más aptos para esa lucha y los que mayor necesidad tienen de liberarse. Son los más despiadadamente explotados, tienen una gran voluntad de lucha y un odio enorme acumulado hacia sus opresores por siglos de sometimiento. Constituyen el sector de nuestra población menos contaminado por la ideología burguesa y yanqui. Esta parte del resentimiento y del odio aparece también en el texto, en el último capítulo de La Patria del Criollo, ¿verdad? En uno de estos ciclos yo pregunté a Ediliberto si existía esa lectura. No, no podemos, digamos, afirmar esa relación, pero hay, digamos, un conocimiento. El documento de marzo fue muy conocido y en La Patria del Criollo se retoma esa idea del odio, digamos, acumulado por los pueblos, pero es obviamente un tema de debate. Entonces, dice que los pueblos indígenas con más celo han conservado el carácter de lo guatemalteco contra la intromisión extranjera. Habitan regiones donde el aparato de opresión es rudimentario, feudal, que al destruirlo material y políticamente no puede ser reconstruido nuevamente del todo, y ocupan terrenos cuya topografía solo ellos dominan y constituyen de por sí baluarte contra las fuerzas enemigas que se ven obstaculizadas en su movilidad y que son en cambio propicias para las operaciones guerrilleras, y además, debido a que están ligadas a una producción regional dedicada básicamente a abastecer el mercado interno y a sistemas semifeudales de tenencia de la tierra, según los cuales la población campesina recibe en pago a su fuerza de trabajo en lugar de salario apenas la posibilidad de abastecerse. Bueno, hay un gran desarrollo sobre estos planteamientos, ¿verdad? El punto es este argumento de los indígenas, ¿verdad? Los pueblos indígenas como sujeto de la revolución es relevante en esta discusión sobre la ruptura. Pero obviamente el contexto no es ni guerrillerocéntrico ni exclusivamente político, ¿verdad? Guatemala atravesaba un intenso proceso de cambio social que también ha sido ampliamente estudiado, ¿verdad? En primer lugar, las transformaciones en la costa sur. Pues como sabemos, en los 50 y 60 se da, digamos, la llegada, ¿verdad? De las plantaciones de algodón, la expansión de la caña de azúcar y la expansión de la ganadería extensiva, más la persistencia en la boca costa de la producción del café. Pero allá en los 70, pues Carlos Figueroa Ibarra en el proletariado rural en el agro guatemalteco, pues hace un análisis muy potente, ¿verdad?, sobre las condiciones de esta población. Lo cierto es que, eh, digamos, se da en sentido estricto un proceso de proletarización en el sentido de que los mozos colonos son desalojados de las fincas y de las haciendas para poder ampliar eh, digamos, los campos de cultivo, pero se constituyen en campesinos sin tierra, ¿verdad? Aunque suene paradójico, ¿verdad? Un sujeto social, los pobres del campo que en su momento se incorporarán a algunas de las organizaciones insurgentes. En el occidente y noroccidente del país,
también vemos importantes procesos de cambio social, ¿verdad? Primero, la introducción del fertilizante químico y la llamada Revolución Verde. Esto lo que produjo fue en aquellos mm, campesinos minifundistas, ¿verdad? Que tenían tierras en buenas condiciones o suficientes tierras, digamos, un proceso de movilización social ascendente, porque podían multiplicar su producción. Y por el contrario, quienes tenían poca o ninguna tierra, pues un proceso de diferenciación social hacia abajo, ¿verdad? Lo que rompió de alguna manera con esta idea de las comunidades igualitarias y equilibradas, sino más bien, digamos, una intensa diferenciación social a la que se sumó el conflicto religioso, ¿verdad? Que eso también ha sido ampliamente estudiado. Los años, bueno, desde los años 50 y 60 se empieza a dar el conflicto entre el catolicismo ortodoxo, ¿verdad? Nucleado fundamentalmente a través de la acción católica con la religiosidad popular o los costumbristas, ¿verdad? Lo que produce a su vez que este conflicto religioso se alinee también con intereses de partidos políticos, lo que produce una mayor politización, una mayor polarización y ya el, digamos, conflicto, ¿verdad? Un conflicto social en el interior de esas comunidades. Eh, También frente al crecimiento demográfico, que era muy importante en Occidente, y eso pulverizaba la tierra, y la alternativa era o bajar a trabajar a la costa en condiciones infrahumanas, ¿verdad? O la oferta, ¿verdad?, de la Iglesia Católica para el caso del norte del Quiché y del gobierno para el caso de las riberas del Usumacinta de colonizar. Entonces se constituye también otro sujeto social, ¿verdad?, que es el cooperativista, ¿verdad? En Ixcán, de la mano de la Iglesia Católica, es donde, de acuerdo con los informes, ¿verdad? De antropólogos y estudiosos del momento, se llegó incluso a tener un momento de prosperidad, ¿verdad? Tenían tierra, tenían acceso a mercado por la vía de avioneta, centros educativos, centros de salud propia, etcétera, ¿verdad? Ese movimiento, contrario, digamos, a la situación tan precaria que se dio con la colonización de las riberas del Usumacinta. Pero en cualquier caso, lo que nos muestra es que esta sociedad está cambiando y que, por lo tanto, estos intelectuales la tienen que pensar esas transformaciones y estos cambios. Y finalmente, el crecimiento de la zona metropolitana de Guatemala, que por el tiempo voy a ser muy sintético, ¿verdad? Lo que produce es el crecimiento de los sectores populares por la vía de la migración y la ampliación de las clases medias por, digamos, los efectos del crecimiento económico y del mercado común centroamericano. Esta, digamos, densidad poblacional se traduce también en densidad política cuando tanto estas clases medias como estos sujetos populares, por denominarlos de alguna manera, coinciden en la educación pública, ¿verdad? Menos en los centros de secundaria, pero sobre todo en la universidad, ¿verdad? Que va a ser también un campo de efervescencia política y social. Entonces fue ese contexto el que va a influir de manera decisiva en esta ruptura, ¿verdad? Los autores que vamos a tratar de abordar son don Edelberto Torres Rivas, don Carlos Guzmán Bockler, un poco menos, digamos, a don Severo Martínez Peláez, porque eso ha sido ampliamente estudiado en el ciclo. Y dejo por el momento de lado a Jean-Luc Herbert, aunque sus aportes son muy importantes. Y como señalé al principio, los tres primeros son parte de la generación política de 1954. Eh, Edelberto Torres Rivas, en el año 52, asume la dirección o la coordinación de la Alianza de la Juventud Democrática, ¿verdad? Que era el nombre de la estructura de la Juventud Comunista. Él sustituye en la dirección de la OJD a Huberto Alvarado, ¿verdad? El penúltimo secretario general del partido. Y Edelberto vivió con mucha frustración el derrocamiento del presidente Arbenz Guzmán,
¿verdad? Como saben, Torres Rivas era hijo de don Edelberto Torres Espinosa, ¿verdad? Un profesor nicaragüense opositor a la dictadura de los Somoza. En una anotación de su diario en junio de 1954, el doctor Ernesto Guevara, ¿verdad? Antes de ser conocido como el Che, escribió: el Partido Guatemalteco del Trabajo organizó la Brigada Augusto César Sandino y la Alianza de la Juventud, la Pedro Molina. Ambas fueron juramentadas en el patio de la Facultad de Derecho por Edelberto Torres Rivas, y ambas estaban integradas por trabajadores y estudiantes de uno y otro sexo. La intención de estas brigadas era defender, ¿verdad?, al gobierno de Arbenz Guzmán frente a la intervención estadounidense, pero el ejército se negó a entregar las armas y decidió no enfrentar la, la invasión. Torres Rivas, a diferencia de la mayoría del liderazgo político, optó en junio de 1954 por no asilarse, ¿verdad? Sino pasó a la semiclandestinidad. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a su casa a capturarlo, ¿verdad? Se llevaron detenido a su padre, con quien compartía nombre, y quien prefirió enfrentar unos meses de prisión antes de dar cuenta del error. Y meses después, y tras la liberación de su padre, salió hacia México, de donde volvió de manera semiclandestina para terminar sus estudios de derecho y continuar su militancia. La Agencia Central de Inteligencia, que son los documentos que podemos ver en pantalla, también tuvo a Edelberto Torres Rivas Jr., como lo denominaban para diferenciarlo de su padre, en la mira. En 1953, a sus 23 años, fue considerado por los servicios de inteligencia estadounidense como un peligroso militante comunista y es mostrado en las listas conjunto a varios de los fundadores del partido. En una de las últimas menciones de Torres Rivas en los documentos desclasificados, que es las que está abajo, cuando se habla de la radicalización de los jóvenes del PGT con relación a la lucha armada en el año 65, el- la CIA dice: la línea blanda del PGT aparentemente ya no tiene control del partido. La influencia de los líderes exiliados del PGT, tales como Víctor Manuel Gutiérrez, José Manuel Fortuny, Edelberto Torres Rivas y Jaime Díaz Rosoto, ha disminuido e incluso puede ser ya inexistente. Aunque Edelberto asistió a los primeros momentos de la lucha guerrillera y muchos de sus compañeros murieron involucrados en la misma, él pues fue muy crítico de esa primera experiencia. De hecho, después de ser encarcelado, sale directamente a Chile en el año 64, donde estudia la maestría en las ciencias sociales. Él es parte de la generación, ¿verdad?, de intelectuales que participa en el desarrollo de la teoría de la dependencia, ¿verdad? Edelberto más bien decía, era la noción de dependencia, y publica como tesis su interpretación del desarrollo social centroamericano. Después se incorpora como profesor en la UNAM unos meses. Don Sergio Ramírez lo invita a dirigir el programa de sociología del SUCA, perdón, a principios de los 70s. En los 80s es secretario general de Flaxo y mantiene esa relación con lo político. De hecho, Edelberto Torres Rivas, junto con Juan Alberto Fuentes Knight y junto al actual presidente Bernardo Arévalo, son los convocantes y fundadores del movimiento Semilla. De hecho, Edelberto Torres Rivas, ya en sus 80s, pues fue, digamos, el primer secretario general del Comité Pro Formación, y hasta sus últimos días jugó su papel como intelectual público. Bueno, la trayectoria de don Carlos Guzmán Bocler, pues también es relativamente conocido, ¿verdad? Es de esa generación del 54, es estudiante de la Facultad de Derecho, es secretario de la Asociación de Estudiantes del Derecho en los años 50, es un participante muy activo en la huelga de Dolores, ¿verdad? Al igual que Delberto, tenían un sentido del humor muy, muy crítico.
no sale al exilio en el 54, sino se va a Jalapa, ¿verdad? De donde es su familia, y después logra graduarse y se desempeña como abogado laboralista. Antes que Edilberto, él está en la primera o segunda generación de la maestría en Ciencias Sociales de Flaxo, Chile, y al regresar a Guatemala asume la cátedra de Sociología dentro del programa de estudios generales, que en otro momento pues podemos discutir sobre, sobre este programa, ¿verdad? Pero eso le posibilitó a don Carlos Guzmán entrar en contacto con estudiantes de todas las facultades o de muchas facultades. En el ínterin, entre su regreso de Flaxo y la publicación de la interpretación histórica y social, realiza estudios en Francia, todavía no de doctorado. La Facultad de Derecho invita a Jean-Luc Herbert, ¿verdad? Y juntos escriben a cuatro manos Guatemala, una interpretación histórica y social. Al igual que Edelberto Torres y al igual que Severo Martínez Peláez, pues don Carlos Guzmán Buchler está también involucrado en la política. Él juega un papel clave, él jugó un papel clave en la configuración del proyecto político de la organización, que años después dio lugar a la Organización del Pueblo en Armas, por un lado, y al Movimiento Revolucionario del Pueblo Ishim. Él tiene una fuerte relación con dos intelectuales guatemaltecos que mueren siendo comandantes guerrilleros, ¿verdad? Don Edgar Palma Lau, ¿verdad? Cuya tesis sobre la violencia en Guatemala la asesora Torres Rivas, y Eduardo Aguilera. En una entrevista con Pedro Palmalau, digamos, sobre la configuración de este grupo de estudiantes que después se incorporan a la organización antes de que se llamara ORPA, o que naciera el movimiento revolucionario del pueblo Ishim. Palmalau recuerda, ¿verdad?, que este grupo de estudiantes se va nucleando alrededor de un planteamiento ideológico estratégico que para nosotros nos resultó revelador. Fue un poco eran las propuestas que nosotros buscábamos en el ambiente. Dentro de lo ideológico, el pueblo natural como fuerza estratégica, la fuerza principal, aunque no excluyente, de la revolución guatemalteca. Esta idea nos encaja bien porque nosotros ya estábamos metidos en la discusión con Carlos Guzmán Bockler y Jean-Luc Herbert, que a su vez contraponían a los análisis más dogmáticos del Partido Guatemalteco del Trabajo y también de las FARC. En el relato, digamos, que hace Rodrigo Asturias de la formación de ORPA, ¿verdad? Mucho después menciona, ¿verdad? Muy periféricamente el papel de los sociólogos, ¿verdad? Pero hace referencia a don Carlos Guzmán Bockler y a Jean-Luc Herbert. Eh, bueno, en el 77 me parece, que don Carlos se postula como candidato a rector, lo amenazan, tiene que salir exiliado a México, y bueno, y va a tener una importante producción académica y una fuerte influencia sobre la nueva generación de intelectuales mayas y sobre el movimiento político WINAC. Y por supuesto, muchas de sus ideas podemos rastrearlas, ¿verdad? En los textos básicos, tanto de ORPA, Racismo uno y 2, como en los planteamientos del movimiento revolucionario del pueblo Ishim. Eh, Sobre Severo Martínez, pues no soy, digamos, especialista. Creo que la tesis doctoral de Deliberto Cifuentes, el libro recientemente publicado por FG, el conocimiento directo de Coralia, ¿verdad? Y que los profesores, ¿verdad?, que trabajaron con él tanto en Guatemala como en la Universidad de Puebla, pues tienen todo el conocimiento. Por eso yo no haré más que un paso, digamos, muy breve, ¿verdad? Lo que ya sabemos: estudiante de la Facultad de Humanidades, presidente de la Asociación de Estudiantes de Humanidades, y ese primer exilio en México, ¿verdad? Pero lo importante es parte de esa generación del 54. En la conferencia que dio de Liberto, yo le pregunté, ¿verdad?, la fecha aproximada de la incorporación
de Severo Martínez al partido, ¿verdad? Él piensa que es 57, 58, ¿verdad? No, no tenemos la fecha exacta. A su regreso a Guatemala, pues ya sabemos, ¿verdad? Docente universitario, se reincorpora parcialmente a la comisión ideológica del partido. Eso lo menciona Aura Marina Arriola, aunque digamos es una militancia discreta, diría yo, pero no soy especialista. La publicación de la Patria del Criollo y un referente intelectual y político en la universidad, porque justamente entre el 70 y el 73 también se dan estos realineamientos en el movimiento estudiantil. Y tanto don Carlos Guzmán Bocler como don Severo Martínez Peláez se constituyen en referentes ideológicos de las distintas corrientes del movimiento estudiantil. Pues después, ya sabemos, ¿verdad? La tormenta que se vino y, em, y bueno, ¿verdad? Un nuevo exilio. La ruptura, como dije, se puede expresar en estos tres libros fundamentales, ¿verdad? La interpretación del desarrollo social centroamericano, que fue la tesis de maestría de Delberto. Esta se cocina de alguna manera en el laboratorio, ¿verdad? Que fue ILPES y la CEPAL, ¿verdad? Para generar la teoría de la dependencia, ¿verdad? En esto, pues, Delberto introduce una lectura histórica y sociohistórica que incluye datos, ¿verdad? Eso fue, digamos, muy importante en su momento, ¿verdad? Esas tablas con datos, ¿verdad? Del desarrollo centroamericano, esa perspectiva centroamericana, ¿verdad? Ya pensando también en los efectos del mercado común centroamericano, la democratización como una tarea pendiente de la de la región y ya se vislumbra, ¿verdad? Un argumento que Edelberto va a seguir manteniendo a lo largo de su vida, ¿verdad? Que es el papel central del Estado como un actor del desarrollo y la equidad. Eh, Como sabemos, la interpretación del desarrollo social centroamericano se publica en el 69. Edelberto tiene ya, digamos, pues, su vivencia y las impresiones de lo que algunos llaman el primer ciclo guerrillero y lo que anticipa es lo que después formulará en la teoría de las dos crisis, ¿verdad? Un capitalismo que no logra desarrollarse, ¿verdad? Justamente por las limitaciones de la política y una eventual revolución socialista. Pero, te digo, el libro se convirtió por muchos años en el gran, fue traducido al inglés, ¿verdad? Tiene como 20 ediciones en el gran referente sobre Centroamérica a nivel mundial, ¿verdad? Ese fue, digamos, tuvo una relativa buena acogida en Guatemala, pero en el resto del mundo, ustedes revisan cualquier publicación del periodo sobre Centroamérica, necesariamente citan a la interpretación del desarrollo social centroamericano. Guatemala, una interpretación histórica y social, pues como lo dijo Torres Rivas en su reseña de este libro, es un libro complejo, ¿verdad? Y yo alguna vez entrevisté a don Carlos Guzmán sobre el mismo y él también reconoce, ¿verdad? La complejidad que tuvo el haberlo escrito a cuatro manos y la decisión, ¿verdad? De dividirse los temas. Por eso cada capítulo es escrito por un autor distinto y probablemente ahí tengan pues diferencias, ¿verdad? Y eso le da cierta complejidad. El primer capítulo, La sociedad precolonial, ¿verdad? De Jean-Luc Herbert, ahí es importante porque rompe con esa idea de decadencia que se venía tratando desde la historia oficial, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, esa idea del preterismo, ¿verdad? La gloria de los mayas del pasado, pero en 1524 estaban en un periodo de decadencia, ¿verdad? Jean-Luc Herbert dice, no, lo que hay es una transición, ¿verdad? Tanto económica como de modelo de organización política. Carmack, ¿verdad? Con una perspectiva arqueológica, critica, digamos, este capítulo, pero reconoce que desafía, ¿verdad? Esa idea dominante de la decadencia.
don Carlos Guzmán, El nacimiento de la situación colonial, donde explica los efectos pues, de la colonización, ¿verdad? Y la prolongación. Tres capítulos de Jean-Luc Herbert, ensayo de explicación teórica sobre la realidad social, las relaciones ecológicas en una estructura colonial, las clases sociales en Guatemala. Y ahí es importante porque lo que se plantea es que la contradicción de clases no necesariamente es burguesía proletariado, sino en el argumento de ellos va a ser una contradicción ladino e indígena. Y él pone, digamos, como ejemplos, digamos, la tierra, ¿verdad? ¿En manos de quién está la tierra? Pues de los ladinos, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que tienen los minifundos o carecen de tierra? Pues los indígenas. El sistema político, ¿quiénes constituyen la élite política? Ladinos. ¿Quiénes son excluidos de la política? Pues los indígenas, en términos de ingreso, etcétera, ¿verdad? Él hace un planteamiento en el que define que la contradicción principal es ladino e indígena, y eso digamos, bueno, también decir, ¿verdad? Que eso lo hubiera dicho desde el principio, ¿verdad? Son libros que se escribieron hace más de 50 años, por lo tanto no podemos, es injusta, ¿verdad? Una crítica anacrónica, es lo que se está pensando hace 50 años, y hace 50 años eran ideas que hacían sentido o que por lo menos sacudían y provocaban el debate. Y bueno, sigue siendo un libro influyente. Y bueno, de la patria del criollo, pues ya hemos escuchado en este ciclo de conferencias mucho sobre la importancia de este libro. Yo quiero rescatar algo que está eh, relacionado directamente con la discusión sobre el sujeto revolucionario. En la patria del criollo, Severo Martínez plantea que el problema del indio es el de la perduración de las características del siervo colonial guatemalteco en un sector mayoritario del proletariado agrícola guatemalteco. Esta perpetuación implica que el 50% de los guatemaltecos se mantenga en las modalidades del ser de los siervos. Significa, por una parte, que pesa sobre ellos una pobreza de siglos, una ignorancia plagada de supersticiones, un profundo escepticismo respecto a las iniciativas de rebeldías, etcétera. Pero también está indicando que ahí, entre las masas que han sobrellevado la humillación, explotación y el terror de 4 centurias de servidumbre, ahí tienen que hallarse los más profundos yacimientos de resentimiento de clase. ¿Verdad? Hace eco a lo que comentábamos hace un momento. Con sobrada razón, continúa Severo Martínez, se ha señalado que en Guatemala, ningún programa revolucionario puede ir lejos si no cuenta con los indios. Con igual razón, debe agregarse que el resentimiento del indio no es colonial solo por su magnitud, sino también por su calidad. No exageraríamos, pues, al enunciar la siguiente paradoja que anida en la entraña de nuestra sociedad, cargada de sobrevivencias coloniales. El proletariado agrícola guatemalteco, unificado objetivamente por el salario y por funciones económicas comunes, se compacta con lentitud y desarrolla con dificultad una conciencia de clase común debido a que subjetivamente sigue pesando entre indios y ladinos los recelos y las actitudes coloniales exacerbadas por los reajustes de la reforma cafetalera y vigentes hasta hace apenas unos lustros. El aceleramiento de la compactación de clase proletariado agrícola es uno de los más importantes problemas de la revolución guatemalteca. ¿Verdad? Y ahí está el debate si la condición para constituirse en sujeto revolucionario es o no la proletarización. 10 años después, en una ponencia que presentó en el 16 Congreso Latinoamericano de Sociología y que fue publicada en el año 81 en el Boletín de Antropología Americana, don Severo Martínez afirmaba, ya en 1981, Guatemala es el país que presenta la proporción más elevada de población india de América Latina, 50% en una población total de poco más de 7 millones. El pueblo guatemalteco ha entrado de lleno a un proceso revolucionario que se define como Guerra Revolucionaria Popular.
Dirigen la lucha en distintos frentes varias organizaciones que no coinciden exactamente en su concepción de la vía revolucionaria, pero que coinciden en la meta política y tienden a coordinarse frente al bloque enemigo común. Importantes sectores indios están incorporándose a la lucha, no solo como elemento civil de apoyo, sino directamente y en número creciente como elementos de combate guerrillero. Comienzan a sufrir, por tanto, los horrores de una represión brutal y a mostrar virtudes acrilosadas durante siglos de austeridad y lealtad campesina, no primordialmente étnicas, aclara Severo, exigidas por la imbricación en una relación de carácter feudal durante el coloniaje. En fin, ¿verdad? Estos textos representan una ruptura con lo anterior, establecen un nuevo debate político y social en Guatemala. Aunque cada uno de estos tres libros son parte de este quiebre, han tenido destinos distintos, ¿verdad? La interpretación del desarrollo social, después de ser el libro de referencia sobre Centroamérica, ha pasado relativamente al olvido, aunque la obra de Torres Rivas se siguió desarrollando hasta su muerte, ¿verdad? Y el último libro que publicó como autor único, Revoluciones sin cambios revolucionarios, retoma el tema de Centroamérica, su historia reciente y algunos elementos de la interpretación del desarrollo social centroamericano. Eh, Guatemala, una interpretación histórica y social, se ha seguido publicando, sigue siendo un texto de referencia, ¿verdad? Se lea o no, y sirvió para fortalecer al movimiento y pueblo maya y a una nueva generación, digamos, de intelectuales mayas que vieron en don Carlos Guzmán Bocler, digamos, un mentor hasta cierto punto, ¿verdad? Muy generoso, ¿verdad? Siempre con las puertas de su casa y de su biblioteca abierta. Y bueno, La Patria del Criollo es el libro más importante, ¿verdad?, en la historia de Guatemala. Yo soy profesor de un curso que se llama Pensamiento Antropológico de Guatemala y todos los años hago una encuesta con los estudiantes y ellos a su vez hacen una encuesta con los docentes, ¿verdad? Y siempre nos aparece en primer lugar La Patria del Criollo, que confiamos, ¿verdad? Sigue siendo leído. Ahora, pues la interrogante es cuáles han sido las nuevas rupturas en estos 50 años y sobre todo en el siglo XXI. ¿Verdad? Está la irrupción de una nueva comunidad de académicos y académicas mayas, ¿verdad? Que un ejemplo lo tuvimos en la sesión anterior, la introducción de nuevas metodologías y el estudio de nuevos problemas. Pero sea cual sea la actual o la siguiente ruptura, estos libros seguirán siendo, digamos, relevantes, ¿verdad?, para el pensamiento social guatemalteco. Yo me quedaría por acá agradeciendo su atención y paciencia. Muchas gracias al doctor Ricardo Sáenz de Tejada por esta realmente muy ilustrativa y erudita, minuciosa exposición. Siempre entre los profesores comentamos que cuando uno da un curso, realmente el que más aprende es uno. Pues aquí, en mi experiencia de este ciclo, y creo que también en la de Yesenia y Eugenia, ha sido un gran aprendizaje escucharlos a todos ustedes, doctor. Realmente transcurrir, digamos, desde la teoría de lo que significa una ruptura epistemológica, pasando por establecer claramente en el caso de Guatemala con qué se rompió en los años 60 y 70, y mencionando estas tres corrientes, el liberalismo, la historia oficial y la antropología estadounidense, y añadiendo que en Guatemala se elaboró esta propuesta de antropología de la ocupación,
recreando el contexto en donde estas rupturas nacieron, se generaron, y ahí ese contexto reconstruido de manera muy puntual, creo que va a ser muy útil para los que nos interesa estudiar a Guatemala, Centroamérica y aún América Latina, porque hay muchos aspectos de este contexto que son comunes, ¿no? Como por ejemplo el papel de la iglesia, la gran influencia de la Revolución Cubana, la implacable presencia de Estados Unidos que no la podemos sacudir, ¿verdad? Y bueno, este énfasis en los pueblos indígenas como sujetos revolucionarios y cómo fueron pensados, ¿verdad? De este lado del mundo. La puntualización en el documento de marzo que invita a ir a él, ¿no? De nuevo, para los que ya pasamos por ahí, de nuevo volver a leerlo y analizarlo. Y bueno, en general, lo que significa una ruptura, ¿no? Como dije, desde lo que los teóricos del rompimiento epistemológico de la ruptura con los paradigmas han planteado, hasta concretarlo en la experiencia guatemalteca y de estos tres intelectuales, ha sido realmente, como dije, muy ilustrativo y muy lleno de aprendizajes, ¿verdad? Esta exposición. Así que yo no voy bueno, por último, lanzar la pregunta también, ¿no? De que ahora tenemos que pensar en las nuevas rupturas, digamos que es un remate con broche de oro, como decimos, ¿no? Así que creo que los que acudan y vamos a invitar a que lo hagan de nuevo a ver esta exposición, a escuchar al doctor Ricardo Sáenz de Tejada, se van a pues nutrir mucho, ¿no? Y creo que realmente sí se hace un aporte en el sentido que lo habíamos pensado las organizadoras y yo, de generar ideas, generar inquietudes, generar líneas de investigación, que las hay muchas en la exposición del doctor Ricardo Sáenz de Tejada, para contribuir a que sí haya un cambio social en nuestros países, ¿no? Así que no me voy a extender más, hay mucho que decir, ¿verdad? Pero voy a pasar ahora a invitar a los que están conectados en Facebook y en YouTube a que nos hagan sus preguntas y comentarios si lo tienen a bien. Bueno, hasta ahora parece que no hay. Bueno, pues entonces creo que vamos a cerrar la actividad ahí. Y no hay, ¿verdad, Maricruz? Miguel, ¿ustedes ven algún comentario? Yo no veo ninguno en las otras plataformas. Bueno, vamos a cerrar entonces ahí y muy agradecida, doctor Ricardo Al contrario, muchas Sáenz de gracias. Tejada y como dije, realmente estamos cerrando con broche de oro, ¿no? Muy, muy agradecido. Hasta pronto. Entonces cerramos ahí y hasta pronto. Les recuerdo que la siguiente conferencia es justo la última del ciclo
y va a ser precisamente sobre las perspectivas que se abren hacia adelante después de escuchar a todo este grupo selecto de intelectuales que nos han honrado con su intervención en el ciclo. Así que pues muy buenos días a todos y hasta pronto. Hasta pronto.